muy, muy breve para saber qué tan empapados están ustedes con alguno de los temas, algunas de de las palabras, de las denominaciones que utilizamos en el laboratorio. A ver, conforme se van conectando, van a ir completando su pasito. ¿Sí ya pueden verlo? Sí, doctora. Ya, perfecto. Bien, entonces, con calma pueden ir desarrollándolo. Les doy la bienvenida. Estamos comenzando el ciclo 2024-2. El curso de patología clínica es uno de los más importantes en los que corresponden a cursos de especialidades y sobre todo como un curso que les va a permitir tener las herramientas para el apoyo al diagnóstico al que ustedes van a llegar al evaluar un paciente. Vamos a dar grabar para que puedan luego revisarlo. Recording in progress. Bien, en el curso de patología clínica vamos a tener algunas peculiaridades. Para comenzar, vamos a ir conociendo un poquito más sobre el maravilloso mundo de la patología clínica. Esta especialidad médica, también conocida en algunos otros países como análisis clínicos o laboratorio clínico, va a agrupar diferentes subespecialidades que nos permiten abordar de una manera integral los diferentes compartimentos del paciente. Podemos realizar determinaciones de complejo bioquímico desde el punto de vista de inmunología, aquellas reacciones antígeno-anticuerpo. Tenemos también estudios de hematología. A la cabeza, pues tenemos el hemograma, ¿no? Como una de las pruebas principales en el mundo del laboratorio. Tenemos también la subespecialidad de banco de sangre y hemoterapia, que nos permite un mayor espacio de contacto con el paciente, donde somos una fábrica de hemocomponentes que nos permiten dar tratamiento y soporte a algunos diagnósticos en particular. Tenemos un área que ha desarrollado y ha crecido muchísimo en los últimos años, que es la de biología molecular, con la que gran parte de determinaciones genéticas, determinaciones microbiológicas, desde el punto de vista infeccioso, pueden tener una mejor analítica, ¿no? Una mejor performance. Tenemos pruebas de microbiología per se, las pruebas clásicas, van a recordar por ahí, las vamos a tocar de manera muy, muy tangencial porque ustedes ya han llevado el curso de microbiología. Tenemos también las determinaciones de toxicología que las podemos utilizar tanto en salud ocupacional, en medicina del deporte. Tenemos lo que es trasplante. El laboratorio pues brinda información importantísima sin la cual no se podría llevar a cabo un trasplante. Entonces la especialidad es, como pueden ver, muy, muy importante. Y también tenemos pues determinaciones de estudios que pueden soportar poder llegar a diagnósticos genéticos muy complejos. Entonces, como ven, es un maravilloso mundo, es muy amplio, la especialidad es, de verdad es bastante gratificante porque nos permite ver diferentes espectros de la salud de nuestros pacientes. Em, y bueno, lo que queremos con el curso no es que salgan como especialistas de patología clínica, obviamente, pero sí que sepan reconociendo las principales entidades, las principales pruebas de laboratorio que ustedes van a utilizar como médicos generales en los diagnósticos más frecuentes en sus pacientes. En todos los hospitales donde ustedes roten o que de repente ya hayan visitado, el laboratorio tiene un papel y tiene una ubicación central, conectado no solamente con los servicios de emergencia, conectado no solamente con los servicios de hospitalización, sino que también soporta muy bien las necesidades de consulta externa. Y es así que el servicio de patología clínica y banco de sangre termina siendo transversal a todas las diferentes especialidades del hospital, desde un cirujano. Un centro quirúrgico va a requerir pruebas de laboratorio para programar a su paciente. Desde endocrinología van a requerir dosaje de hormonas. Vamos a tener que, por ejemplo, los médicos de hematología van a requerir pruebas de nuestro laboratorio de hematología, de citometría de flujo.
Si es que es un médico de gastroenterología, también tenemos estudios inmunológicos que de repente van a ayudarnos a investigar la presencia de alguna infección, por ejemplo, como el Helicobacter pylori. Entonces vemos que el laboratorio es transversal a todas las especialidades de la medicina, siendo y teniendo una ubicación muy, muy estratégica incluso en la infraestructura del hospital. De manera clásica, los médicos pues soportan y realizan sus solicitudes de laboratorio de acuerdo a un plan de trabajo que elaboran acorde a un diagnóstico. Por ejemplo, si estoy sospechando que mi paciente tiene diabetes, voy a solicitar una determinación de glucosa basal, una determinación de test de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, y todo eso de manera clásica se podía realizar a través de unos formatos clásicos. Igual les voy a compartir este formato que también les puede ayudar a orientarse en qué parte o de especialidad o área de laboratorio se encuentra tal o cual prueba. Por ejemplo, las pruebas bioquímicas, estas van a agrupar glucosas, ¿no? Glucosa, urea, creatinina. Tenemos pruebas de hemograma, constantes corpusculares, ferritina, proteínas de sangre periférica, las vamos a encontrar en hematología. Cultivos, los vamos a encontrar en microbiología. Si queremos determinar citomegalovirus, el TORCH, vamos a buscarlo en inmunología. Si quiero realizar cargas virales, voy a biología molecular y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que es una amplia gama de estudios que serían imposibles de colocar en un papel. Todos, ¿no? Imagínense, más de 8.000, 10.000 determinaciones de 10.000 pruebas de laboratorio en un solo papelito sería casi imposible. Es por eso que también ya los hospitales, las clínicas, van a tener como respaldo un sistema informático que permite que el médico desde su consultorio realice la orden, nos llega a nosotros al laboratorio la solicitud, tenemos ya todos los datos del paciente y podemos realizar de una manera mucho más eficiente y correcta las determinaciones que está buscando nuestro colega. Y bien, para el curso de patología clínica, pues ustedes están en el 7º ciclo. Nuestro curso tiene 4 créditos. Somos 4 médicos. Somos la doctora Cintia Márquez, quien les habla como coordinadora de la asignatura. Tenemos al doctor Guillén, acá lo van conociendo, los voy a ir señalando para que los vayan conociendo, los vayan buscando en los pasillos de la universidad. Acá está el doctor Guillén. Luego tenemos al doctor William Palomino y tenemos también al doctor Julio Díaz. Tanto el doctor Julio como yo somos exalumnos de la facultad, así que nos llena de orgullo y con mucho, mucho cariño nos gusta dictar el curso porque nos hace vivir un poquito y recordar cómo era nuestra época en la universidad y cómo nos gustaría que sea también el curso, ¿no? Bien, tenemos teorías, prácticas y seminarios. Bueno, recordar que las teorías tenemos los días lunes van a ser con el doctor Guillén, ahorita le estoy robando unos minutos, y los días martes van a ser conmigo. Entonces, tanto el grupo 1 como el grupo 2 se tienen que conectar los lunes y los martes, porque son temas diferentes. El curso consta de 3 unidades principalmente. La primera unidad es la que toca algunos temas algo menos complejos, por decirlo así, y que les recomiendo que le saquen el máximo provecho. Vamos a trabajar pruebas principales, el hemograma, el examen completo de orina, marcadores cardíacos, pruebas de función renal, estudio de líquidos, perfil hepático, o sea, pruebas muy útiles. Y en la primera semana vamos a tocar algunos conceptos claves que les va a permitir entender el resto de los otros capítulos. Ya en la segunda unidad comenzamos a entrar algunas determinaciones más complejas. Tenemos estudio de enfermedades respiratorias, el tema hormonal, enfermedades metabólicas con el estudio de diabetes a la cabeza. Hemos incorporado temas ya de fertilidad, de gestación, pediatría, geriatría y un mayor detalle en el estudio de laboratorio de enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias. Y ya para el tercer y último módulo estamos colocando temas donde esperamos que se pueda identificar la importancia del laboratorio, por ejemplo, en las determinaciones y en el abordaje de la salud pública.
algo más de detalle en técnicas de biología molecular. Vamos a abordar también lo que es el estudio del paciente con sepsis, el paciente donde se requiere marcadores oncológicos también, la participación del laboratorio en toxicología, en salud ocupacional y no menos importante, cuál es el papel del laboratorio en banco de sangre y medicina transfuncional. Ya por la semana del 9 de diciembre vamos a tener el último examen. Asimismo, vamos a tener que en la semana de 16 de diciembre van a presentar ya un trabajo de investigación sobre el cual vamos a dar un poquito más de detalle adelante o incluso ya en sus clases de seminario, laboratorio, van a poder revisarlo con su docente a cargo. En cuanto a los criterios de evaluación, tenemos tanto para la unidad 1, 2 y 3. A ver, por ahí hay un micro prendido, por favor. Vamos a apagar los micros porque si no se cruza con la información que estamos Entonces, dando. ¿qué habrá descubierto? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le A puedo ver, decir? No, no han sido por sus dramas. Alexia Ávila, te voy a silenciar en este momento porque estás con el micro prendido. Bien, Disculpe, doctora. ok. Tanto en la unidad 1, 2 y 3 vamos a tener puntaje asignado a los exámenes teóricos que miren, va a tener el mayor peso. Examen de unidad 1, unidad 3. Y miren, el trabajo de investigación tiene un porcentaje considerable. Entonces, sí es un trabajo que vamos a desarrollar a lo largo del ciclo y que va a poder tener la oportunidad de ser revisado y que vamos a poder trabajarlo con tiempo. Tenemos la evaluación de prácticas calificadas y de las historias clínicas a través de los seminarios. ¿Cómo es que se va a dar la evaluación en el laboratorio? Que para fines de la fórmula de calificación ha sido denominado práctica calificada. Pues nos vamos a apoyar en la asistencia, en la puntualidad que ustedes van a tener y en los informes de práctica o pasitos que también se pueden llevar a cabo. En el caso del seminario, nuevamente, la asistencia es sumamente importante. Más allá va a haber la presentación de casos clínicos de manera individual, donde la elaboración del plan de trabajo, luego vamos a entrar con más detalle ya en cada grupo de seminario, va a ser de particular importancia porque permite traducir que ustedes han leído la historia, la han analizado y que de acuerdo a sus diagnósticos, pues proponen qué pruebas de laboratorio son necesarias para llegar a ese diagnóstico. Asimismo, todos los demás compañeros, el mismo ponente, tiene la obligación de apoyarse en literatura como artículos de revisión para poder realizar aportes sustentados. Tenemos que el examen de la unidad, de acuerdo a últimas disposiciones de la escuela y del departamento de la facultad, pues debe constar de 20 preguntas de alternativa múltiple y debemos acortarlo a un tiempo de solo 20 minutos. Es a una manera de que se vayan preparando y entrenando para el ENAM y para los futuros exámenes que ustedes puedan llevar en un recientado, por ejemplo. En cuanto a participación, pues va a ser importante la información que ustedes puedan aportar, si es que existe material adicional, tanto en las sesiones de laboratorio como en el seminario. Y finalmente, el trabajo de investigación, estábamos planteando con los docentes que pueda tener, por ahí vamos a enfocarlo solamente a de repente microbiología, estamos todavía revisando eso, y sí va a ser importante la coevaluación que ustedes puedan realizar a los miembros de su equipo de trabajo. Bueno, este es el sílabo, ya lo colgué en el aula virtual, he colgado también las historias clínicas para los seminarios. La asignación de cada historia clínica la van a coordinar con sus docentes de seminario. Y también he colgado la guía para los laboratorios. No es necesario que lo impriman, es como una guía para que ustedes puedan tener claro cuáles son los puntos que podemos desarrollar en el laboratorio. Bien, y con esto dicho, les doy la bienvenida al curso. Espero que lo desarrollemos de la mejor manera y que puedan ustedes al término de este 2024 llevarse la mayor cantidad de conocimientos sobre patología clínica y sepan utilizar de la mejor manera las pruebas más frecuentes de laboratorio. Listo. Entonces ahora vamos a dar el pase al doctor Guillén, que me parece que está conectado.
Doctor Guillén. Creo que sí lo vi conectado. Me dan un segundito a ver. Les confirmo. Bien, el doctor Guillén se conecta en unos minutos. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, aprovechamos de presentar a nuestra delegada, que ya previamente me contactó, Catherine Reyes. A través de ella vamos a poder recibir y van a poder hacer llegar también algunas consultas que puedan tener a lo largo del curso. Les sugiero en sus grupos de seminario y de laboratorio, la gran mayoría lleva con el mismo docente tanto el seminario como el laboratorio, así que les recomiendo armar sus grupos de WhatsApp, que puedan tener también un delegado por grupo para poder conversar con el docente si es que se presenta alguna eventualidad. A ver, vamos con la encuesta, el pasito, ¿en qué quedó? ¿Contestaron todos el pasito? A ver, voy a ver si les puedo compartir esto. Creo que no se puede compartir. A ver, en la primera pregunta, ya 106 de 107 conectados han respondido. Perfecto. A ver, ante un paciente con sospecha de infección del tracto urinario, ¿qué prueba de laboratorio solicitaríamos? Pues ya, infección del tracto urinario casi dice todo, ¿verdad? Urinario, orina. Entonces, ¿qué pedimos? Glucosa, examen completo de orina o colesterol. Solo tres me contestaron glucosa y el 97% contestó que era examen completo de orina. Ahí, súper bien. Vamos comenzando con buen pie. Paciente con dolor precordial de 45 minutos de evolución. ¿Qué prueba solicito? Tenemos tres opciones: troponina, transaminasas y colesterol. 7% contestó colesterol, 13% transaminasas y un 80%, vamos bien, troponina, que es uno de los principales marcadores cardíacos y que es muy específica y me va a ayudar a determinar que existe justamente este daño a nivel del músculo miocardio. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, en una muestra de orina puedo medir. Acá esta pregunta parece que es con truco. Puedo medir electrolitos, puedo medir glucosa, puedo medir drogas, puedo medir todas o ninguna. El 89% me dijo que todas, efectivamente, es correcto. No solamente mido electrolitos, no solamente mido glucosa, no solamente mido drogas, no solamente mido metales, entre otras cosas, muchas cosas más, sino que me permite, la orina es una muestra tan asequible, tiene tantas bondades, lo vamos a conversar ya la próxima semana cuando hablemos sobre examen completo de orina, que nos permite una amplia gama de estudios. Y finalmente, si deseo diagnosticar una anemia, ¿qué prueba de laboratorio solicito? 17% me contestó hemoglobina, 4% dijo hematocrito, 0 ferritina, 0 constantes corpusculares, pero un 79% dijo quiero pedir todas. Y eso es lo correcto, porque las constantes corpusculares, por ejemplo, me van a dar la determinación de forma, color, tamaño, que me va a permitir darle nombre y apellido a una anemia, si es microcítica, hipocrómica, por ejemplo. El hematocrito es la relación entre la celularidad, los glóbulos rojos y el total de células formes. La ferritina me va a ayudar a averiguar cómo están los depósitos de hierro si es que estoy sospechando alguna anemia de tipo ferropénica. Entonces, bien, listo. Entonces, por acá que hemos visto algunas terminologías que vamos a utilizar mucho en el curso de patología clínica.
van a tener que adecuarse y van a conocer algunas denominaciones que pueden ser muy particulares, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de farmacología, los nombres de los antibióticos, los nombres de los fármacos eran algunas veces, o la primera vez que los escuchábamos nos sonaban muy complejos. Pero una vez que se familiaricen, pues se hace cada vez más sencillo. Muy bien, les agradezco a todos por haber contestado. Todos han podido revisar si han tenido acceso al sílabo, a los seminarios, al- a las fichas de laboratorio. ¿Todo bien? Sí, doctora, todo bien. Qué bueno, perfecto. Listo. Entonces los invito a que por favor esperen unos minutos que se conecte el doctor Guillén. Me dice que a las 9 está comenzando él, así que démosle unos minutos. Ustedes aprovechen para estirar las piernas un ratito. Viene una clase muy interesante que es introductoria. Van a ver algunos conceptos nuevos. Ustedes van a comenzar a conocer y a reforzar. Y que obviamente nos van a ayudar a que puedan tener un mejor entendimiento de las pruebas que vamos a mencionar a lo largo del ciclo. Recuerden, no he colgado todavía el link de los días martes, pero muy posiblemente utilicemos el mismo, ¿ya? Entonces voy a simplemente cambiar la denominación del título del link en el Zoom, pero este mismo link, acuérdense, nos va a servir para lunes y para martes. Las grabaciones, los links de la grabación se los voy a pasar a la alumna Catherine. Y Catherine, por favor, tú me ayudas para poder distribuirlos con tus compañeros. Sí, doctora, está bien. Bien. Buenas noches. Ok, Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. bueno, es la primera clase, pero la inauguración lo va a dar la doctora en otra oportunidad. Lo que Ya la vamos a hice, comer. Doc. Ya Ah, ya hice la la hiciste. inauguración. Ya están ya inaugurados. Ya, Listos está. para usted. Claro. Ujú. Bueno, Chao, Doc. Buenas noches. sí, entonces, la idea del curso, ya les he comentado a los de grupo, es realmente que ustedes aprendan a hacer las lecturas de los exámenes de laboratorio. Es muy, es una de las cosas que se está perdiendo y a veces algunos datos de ahí se están obviando, ¿no? Definitivamente a veces el reporte, a veces los pacientes o las complicaciones que puede haber es porque justamente hay algunos puntos que deben ser tomados en cuenta. Ahora, la clase de hoy es una clase nada más, más que todo informativa acerca de lo que es el trabajo de investigación, ¿no? Porque eso es lo importante que vamos a tener prácticamente en todo este semestre. Así que vamos a empezar. Pueden apreciarlo, ¿no? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. Sí. Sí, doctor, sí se ve. ok. Entonces, ¿cuál es la importancia del trabajo de investigación? Y lo que vemos nosotros definitivamente es que a veces se lo toma como si fuera una especie de, ¿cómo le diría? Pues, ¿no? De novedad, ¿no? Pero el trabajo de investigación está hecho a nivel de todo el trabajo nuestro, en el caso de ustedes también, nosotros lo hemos hecho en premédicas, y definitivamente debe ser la parte central de todo lo que es el trabajo, para nosotros en este caso, patología clínica. En esto definitivamente también va a ayudar a que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Ideas, formular planes y expresarlo eso con claridad cuando hagan la exposición. Que esto es importantísimo. Es una de las cosas que a veces, eh, ¿cómo le diría, no? Nos falta esa experiencia posterior que vamos a tener que manejar.
Sabemos que el trabajo de investigación también es un trabajo en equipo, no es un trabajo solo. Por esa razón que hay grupos que ustedes tienen por mesa que van a poder apoyarse mutuamente, ¿no? Todos tienen que trabajar, todos tienen que estar incluidos, todos tienen que ser responsables, porque justamente si ustedes ven lo que significa la calificación, la importancia que tiene el trabajo de investigación es mayor, más que un examen. ¿Qué es lo que es importante también, no? Definitivamente son los trabajos de actualidad, ¿no? De importancia médica y también originales, ¿no? Que definitivamente es una de las cosas que adolece nuestra patria, ¿no? Muy poco trabajo de investigación y es una de las cosas que se observa. Y si hay trabajo de investigación, no son realmente trabajos que puedan ser eh, útiles, ¿no? Muchas veces para la situación de salud pública, epidemiología o el diagnóstico. Y esta es una de las cosas que los mismos investigadores que ustedes pueden leerlo a veces en trabajos que presentan, dice, adolecen de cierto tipo de, a veces, elementos bibliográficos nuestros. Y justamente lo que queremos nosotros en esta oportunidad es un poco apoyar esta forma de trabajo en ustedes, implicando pues la labor que puede ser patología clínica. Todo trabajo debe implicar pruebas de laboratorio, ese es un principio. Acá pueden ser cualquier tipo de patología, pero tiene que implicar, por ejemplo, si fuera una cuestión de oncología, tiene que haber análisis de laboratorio y marcadores, porque eso es la importancia. La importancia es la viabilidad de estos exámenes laboratorios con respecto a la investigación. Eso tiene que ser así. Ahora, sabemos nosotros que a veces el trabajo de investigación, salvo excepciones, no motiva. Y lo que tenemos que nosotros es justamente motivarlo, porque este va a ser parte de su calificación. ¿Cuál es la dificultad que a veces podemos tener nosotros, ¿no? A veces plantear un trabajo, por esa razón que son un grupo, ¿no? Y es lo que queremos nosotros hacer. Posteriormente, seguramente ustedes van a hacer trabajos más individuales, pero en la actualidad deben empezar a hacer trabajos realmente que sean a competencia de todos, ¿no es cierto? Entonces, esto también es importantísimo porque los trabajos no pueden ser independientes, los trabajos tienen que ser rodeados y a veces en los congresos lo que hemos visto es que presentan a veces un informe sobre alguna infección y tienen laboratorio, pero no hacen mención a ningún, se puede decir, a ningún personaje del laboratorio, ¿no? Cuando esto es parte también de ser esa rutina mutua, ¿cierto? Laboratorio, rayos X, algunos otros exámenes especializados y también la clínica. Entonces, el trabajo no es investigación individual. Una de las cosas que sí pensamos es que la universidad tiene que comprometerse a esto. En muchas de las universidades, tanto públicas como también privadas, hay una partida exclusivamente para el trabajo de investigación y esto debe significar también eso. La universidad debe dar las facilidades, ¿no? Y el presupuesto que debe ser incluido en los trabajos, en este caso de campo, ¿no? Porque no solamente pienso que debe ser bibliográfico, ¿no? No digo que no sea importante, ¿eh? También puede ser un trabajo de campo y que esto definitivamente sea algo muy anecdótico, muy directo y hasta de bajo costo, porque no se va a pedir pues que se haga un trabajo en poblaciones inmensas, ¿no? Sino a veces investigación de todo, cualquier área, sea de bioquímica, como microbiología, etcétera. Y dos de las cosas que ustedes ya han tenido, yo sé que en un semestre han tenido, solamente es algo que nos ayuda a nosotros a recordar, ¿no? La investigación es formativa, sí, definitivamente. Porque inclusive hasta cuando ustedes hacen clínica, tienen que tener ahí las estadísticas, formatividad, leer las situaciones clínicas, que estamos trabajando un trabajo de investigación, porque estamos aprendiendo acerca de una patología clínica, ¿no? Alguna patología. En este caso, la clínica sobre todo, ¿no?
cualquiera sea. Entonces, hay una situación que ahí tenemos que investigar y es una manera de formarnos a nosotros. Como les decía, hay una interacción, hay actividades que también tienen que ser extracurriculares, ¿no? Y esto es parte también de lo que y en otros países se está haciendo, ¿no? Y esto también va a significar que ya tengo con este principio una formalidad para hacer trabajo de investigación. Y esto es lo que generalmente hacemos, ¿no? Exposiciones y monografías. Y hemos visto definitivamente que esto es importantísimo, por eso que individualmente lo tienen que hacer cuando hay presentación, exposición, pero cuando hay trabajo conjunto tienen que hacerlo conjunto. ¿Por qué? Porque muchas veces no todos hacemos la misma secuencia, ¿no? No todos tenemos esa, ¿cómo le diría? La claridad. Y mientras tengamos esta formación consecutiva, vamos a tener la claridad de poder manejar cualquier tipo de trabajo. Entonces, sí es necesario dentro de la especialidad nuestra poder estimularlos también a ustedes y motivarlos para que hagan trabajo de investigación. Va a haber algunos momentos en los cuales también los trabajos va a significar revista de revista, ¿no? Porque a veces hay, le diría, ¿no? Algunas pruebas de laboratorio, algunas pruebas de patología, algunas situaciones que se manejan en la actualidad y que a veces utilizando estas revistas actuales, que definitivamente no las tenemos nosotros a la mano, podemos nosotros hacer una discusión con respecto a eso, de cualquier tipo de patología. Y eso nos va a ayudar también a nosotros a tener esa secuencia, ¿no? De búsqueda, que es importantísimo. Y que no va a significar que esto sea una, como si una cosa penosa, ¿no? Porque a veces pensamos, no, no, qué fastidio, mejor estoy estudiando tal cosa. En la medicina todo es importante. Y como yo siempre le digo a mis alumnos es, el laboratorio de rayos X, imagenología, están casi de la mano. Uno u otro ayudan a hacer el diagnóstico y muchas veces son diagnósticos, a pesar de la clínica. Entonces es una cosa importante que hay que manejar. Hay definitivamente también la posibilidad de investigaciones cualitativas y cuantitativas, individual, etcétera, que eso ustedes lo conocen, solamente es repasarlo, ¿no? También hay aprendizaje basado en problemas, que también es igual, eso tenemos que hacerlo. También va a haber el momento en el cual se haga alguna situación de identificación de problema, se va a buscar la bibliografía correspondiente, se va a analizar esa información y se va a discutir, ¿no? Y es una de las cosas, ¿no? No solamente pensar de que no tenemos que recibir, ¿no? Sino también los aportes. Cuando les digo siempre a cada uno de los alumnos, les digo, ya está bien, tiene usted la historia clínica, está bien, hemos buscado biográficamente acerca de esa patología. ¿Cuál es tu aporte? Y los aportes significan, pues, que es ubicar alternativas de diagnóstico, y tanto apoyo de laboratorio ahí para poder hacer no solamente el diagnóstico definitivo, sino los alternativos. Porque cuando ustedes estén con los pacientes, no va a tener un diagnóstico definitivo, va a tener que manejar diagnósticos alternativos. Y eso lo aprendí mucho de un médico clínico, ahí cuando estaba haciendo la residencia que nos llevaba, y tenía la costumbre de hacer uno que era importante y tres alternativos, él hacía cuatro. No le he visto a nadie más, ¿eh? Algunos dicen dos y no, él hacía cuatro. Y comenzaba a hacer la disquisición, clínica, laboratorio, rayo, clínica, laboratorio, rayo, y, sacaba, y llegaba al punto. ¿Qué está haciendo? Está buscando esos datos bibliográficos para determinar que esa enfermedad no lo sea o garantizar que esa enfermedad lo sea. Entonces, la investigación está en todo nivel. No significa hacer todo un aparataje grande, sino está sobre todo en las cuestiones clínicas. Y lo ven ustedes cuando estén, ahorita que están ustedes rotando en los hospitales, se van a dar cuenta que a veces hay pacientes que se duda mucho el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿No es cierto? Esa es una cosa importantísima. También hay lo que llaman nosotros los casos clínicos o un solo caso, ¿no? De discusión, que es importante. Pero aquí también igual, decía, bueno, estamos hablando de una patología que supuestamente la conocemos, pero hay una complicación, ¿no es cierto? Y esa complicación no era lo frecuente.
por decirte, trabajo de investigación con un problema de cáncer y aparece pues con otra situación clínica diferente, ¿no? Que no tiene nada que ver, sino una situación genética. Entonces, no se conoce un solo caso. Y ahí tenemos que ubicar definitivamente también bibliografía para poder verificar esa congruencia entre dos, ¿no? Una patología diferente oncológica con una genética. Entonces, no estamos hablando de un aparataje grande, sino buscar esos datos de enfermedades o casos clínicos, ¿no es cierto? A propósito de uno, pero saber que no es lo mismo, ¿no? Hacer un diagnóstico, decir, a propósito de un caso clínico, tuberculosis, no, pues. Yo diría, a propósito de un caso clínico, un paciente con tuberculosis de tipo renal, que no es tanto frecuente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma también de comenzar a hallar la casuística, hallar también en otros países cómo se ha hecho el diagnóstico y si hay realmente otro tipo de complicaciones, si hay una respuesta a nivel pulmonar o no, si hay respuesta ganglionar o no y ha aparecido. Entonces, hay una situación diferente, ¿no? Y que en los últimos años nosotros hemos visto, para sorpresa, que yo definitivamente en los años que tengo en la especialidad, habré visto pues eh, no estamos en el 2 de mayo, pues acá, he visto pues una tuberculosis renal, pues en un año es poco, o mucho, mucho diría. Y casi en 3 meses hemos visto 3 casos. Y algunos de ellos, por no decirle todos, en este caso, no había incidencia, no había formación de una tuberculosis tipo pulmonar. ¿Cómo fue? Entonces, esos datos sí se pueden manejar y comenzar a buscar, ¿no?, alguna alternativa. Y siempre esto, definitivamente hay, lo que está viendo ahorita, sé que en la universidad hay el club, ¿no? Sociedades Científicas Estudiantil. Ya debemos participar de eso. Pero también los alumnos deberían de estar, pedir nuestra colaboración, ¿no? Pedir nuestra apreciación acerca hacia lo que solicitar, qué pedir, hacia dónde vamos a ir. Y es una cosa importante, ¿no? Como le digo, no es una cosa independiente, es un trabajo que va a ayudar mucho a la investigación en nuestra patria. Y la vinculación mutua es lo importante, ¿no? No es porque nosotros sabemos más, sino hay cosas que podemos averiguar por nuestra parte, ya por nuestra experiencia, ¿no? Enfoques, como dice, cualitativo, cuantitativo, eso es una de las cosas que ustedes conocen más que yo. Hay mostrar también esta metodología cualitativa, ¿no es cierto? Es mostrarla, como decir, no es tanto la cantidad, sino la forma como se maneja la patología, ¿no? Y ahí vemos nosotros, ¿no es cierto? Eh, no voy a estar comentándole porque son cosas que usted ya lo conoce más, solamente mostrarle que hay eso. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Todo lo que va a significar esta cualitativo, ¿no? La literatura, etcétera, la idea, el pensamiento, el problema, la inmersión inicial en el campo, concepción, definición de la muestra, recolección de datos, análisis de los datos, que es importante, recolección y el análisis, ahí viene definitivamente lo que significa la parte clínica, interpretación de resultados y luego viene elaboración de reporte de resultados. Es un trabajo de investigación que ustedes lo conocen y están manejándose también en la literatura, ¿no? Y esto es porque va a haber una literatura también que vamos a tener de referencia. Entonces, no estamos hablando de acá de quizás de cantidad, como dice, ¿no? Sino de la cualidad, de forma de presentación, que puede haber también porque ninguna investigación es pura. La cuantitativa tiene que ver pues con situaciones ya, como se dice de esta forma, ¿no? Hay una fase, hay una idea, hay un planteamiento, hay revisión, visualización de alcance del estudio, hay elaboración de una hipótesis, y eso es por cantidad que tenemos que ver, desarrollo del diseño de investigación, definición y selección de la muestra. Ahora, si en esto también tiene que ver, ¿no? Eh, que tiene que ver seleccionar el tipo de grupo, ¿no? Grupo relacionado a la patología. Y muchas veces aquí se pierde un poco las cosas. Y uno dice, no, 20, 30 o 5, ¿no? Es una cantidad que tiene que ser ya establecida a nivel estadístico. La recolección de datos, importantísimo, ¿no es cierto? Y luego el análisis de datos y elaboración del reporte de resultados.
generalmente son mucho más, no diría engorrosos, pero más trabajados en la parte estadística, ¿no? Y cantidades. Si hay reflejo de esta patología que estamos investigando con respecto a las cantidades que se pueda manejar ahí. Y esto es importantísimo también. Esto es lo que mencionaba el estudio de casos, ¿no? Acá es persona, puede ser cualquier tipo de situaciones, hasta la cuestión política, ¿no? Estamos investigando un caso. Pero acá, como les digo, tiene que ver de todas maneras si este caso es algo que no se presenta, ¿no? Frecuentemente. Hay una complicación que no se presenta, no es hablar de una enfermedad, como le decía, ¿no? Una tuberculosis pulmonar, no implica, ¿no? Sino una tuberculosis de tipo o una enfermedad infecciosa de tipo que ha dado una complicación que no es, como a veces una virosis, ¿no? Una mononucleosis, etcétera, y puede provocar, como decir, alguna patología de tipo orgánica, ¿no? Como ruptura del vaso, etcétera, que no es frecuente, ¿no? Ahora, ¿por qué se dio? Entonces, eso sí es investigar estos casos, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, también se puede utilizar eso, pero tiene que haber, como le digo, esa reunión entre la parte clínica y los hallazgos de laboratorio. Eso es lo que se va a incidir definitivamente. Otros tipos, ¿no? Intervencionistas, observacional, transversales, que ya son cosas que se pueden manejar ya a nivel, como decir, epidemiológico y estadístico. Igual está el estudio de corte, preventivo, ensayo de calidad de vida, que es acá en nuestra universidad, es lo que más se está valorando, ¿no? Y esto es importante. A veces uno dice, no, pero no debe comer tal cosa. No, cuando ustedes hagan un reporte se van a dar cuenta que a veces la situación de un problema asmático, un problema cardiovascular, un problema pulmonar, etcétera, y un problema oncológico tiene mucho que ver con definitivamente la calidad de vida que tiene el paciente, ¿no? O sea, es el saber qué alimentarse, como decir, qué alimentarse, qué alimentos es más importante, ¿no? Y lo vemos nosotros, ¿no? Hay pacientes que pueden tener algún compromiso gástrico y sin embargo el consumo de elementos irritantes es bastante marcado. O utilización de ciertos medicamentos también. Entonces, eso también, el estilo de vida es importantísimo, ¿no? O calidad de vida, ¿no? La investigación terapéutica también, o sea, acá también es una de las cosas, ¿no? Importantes, ¿no? Si hay una enfermedad, dice, ¿qué utilización de algunos elementos de medicamento que se utiliza? Muy bien. ¿La respuesta qué sería? Luego, después de utilizar esto, hay una buena respuesta de la enfermedad, de la infección, y se ha hallado porque hemos hecho cultivo de qué? De orina, cultivo de esputo o cualquier líquido biológico, ¿no? Entonces hemos encontrado de que la respuesta es inmediata y hemos encontrado que la evidencia en laboratorio es esta. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas situaciones que se va a manejar y lo vamos a tener nosotros con respecto a este semestre. Estudios genéticos, sí, quizás algunos pueden manejarlo con respecto a los pacientes que son pediátricos, ¿no? A veces cuando uno tiene frecuentemente una infección, y esa es una condición que ya por experiencia lo conocemos, ¿no? Un niño que puede tener siempre una situación de infección, etcétera, frecuente, etcétera. Entonces, no se debe pensar solamente que haya una infección, que se ha tomado agua, esto, sino ya hay un compromiso de tipo genético y hay que buscarlo. Y eso, de acuerdo a los profesores, siempre nos decían, en un niño que aparezca alguna alteración, busque el lado genético. Y de verdad que era así. Y no solamente uno aparece. Dice, si hay uno, puedes encontrar otro. Entonces, se dan cuenta, entonces, la investigación para aquellos que van a ser pediatras se van a hacer. Una de las cosas que hemos visto nosotros, le digo, era una infección urinaria, ¿sí? En una niña. Una vez, dos veces, tres veces. No, que hay que lavarla bien, esto, ¿no? Decía, y estábamos conversando dentro de todo, ¿sabes qué? Aquí hay algo genético, hay aquí una alteración anatómica, morfológica, etcétera. ¿Y qué tenía esa niña? Acodamiento del uretra. La operaron, se solucionó. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya hay un antecedente de malformación de cualquier tipo, entonces hay una repetición
de algún tipo de patología. Y esto lo corroboramos pues, con exámenes, ¿no es cierto? También toda la imaginología en cuestión de laboratorio. Este es lo que revisión bibliográfica que lo ha puesto la autora Cintia, y me parece interesante. Acá podemos ver, esto ya es una revisión bibliográfica propiamente dicho, ¿no es cierto? Vamos a ver etapas, ¿no?, para realizar esta búsqueda. Y acá definitivamente la parte de lectura crítica es importante, no solamente buscar, ¿no? Y les digo, ¿no? O sea, búscame la bibliografía sobre tal enfermedad. Y les digo, siempre la primera página me la muestras, ¿no? Ahí en la parte de los anexos. No que me publiques toda la... Entonces, lo que debo ver al costado es que tu crítica, qué has entendido acerca de ese informe de la revista, ¿no? Y esto es importantísimo. Entonces, esto va a ayudar mucho también porque no solamente vamos a realizar una búsqueda bibliográfica de acuerdo a lo que se ha determinado, ¿no? Sino también va a haber, vamos a organizar nuestros datos, la información, y luego viene todo lo que es la redacción. Acá no es la copia, ¿no? A veces dicen, no copia tal. Cuando, por lo menos le comento, dice, van a hablar sobre leucemia, sobre complicaciones, alguna, muy bien, sobre situaciones genéticas también, de algún cromosoma que esté alterado en los pacientes, etcétera, sea prostático, sea mama, lo que sea, muy bien, puedes hacerlo. Pero ojo, ¿cómo enfocas eso? ¿Cómo enfocas esa patología y si esa patología realmente está dando esas evidencias, ¿no?, con respecto al laboratorio? O sea, vamos a tener que definitivamente manejarlo de esa forma, ¿no? Norma de presentación, acá no es, como digo, copia fiel del original, ¿no? Son sus críticas, son sus apreciaciones, es lo que nos interesa a nosotros. Lo que escribe el autor es algo interesante, pero yo cómo lo interpreto eso, ¿no? El Arial, definitivamente lo menciona acá la doctora, 11, ¿no es cierto? Interlineado también uno, número de páginas. Hay que tener esto, ¿no? Que definitivamente el página, ¿no? No ponga pues la carátula, ¿no? Esto es algo que ustedes ya conocen también, OAPA o Vancouver, y tiene que ver ese orden, ¿no? También se va a calificar eso, ¿no? Porque son primeras partes, ¿no? Más allá de alcanzar la patología o la investigación, también es el orden y la forma como ustedes lo presentan, ¿no? Que también ustedes, como digo, ya han tenido un semestre de investigación. La calidad de los artículos, sí, pues, definitivamente. No va a ser, pues, hay algunos casos, dice una revista en el diario, pero no como si fuera esto ya es una evidencia. Y una de las cosas que a veces veo en los informes, dice, ¿no? A veces hasta por net decía, ¿no? A propósito de un caso. Una investigación dice, no, momentito, una investigación no puede decir. Una investigación intuye algo. Tengo que encontrar dos o tres más. Entonces, hay que revisar de dónde, y ustedes también saben las páginas que muchos utilizan, el PADME y otros lugares donde pueden haber realmente definitivamente, o revistas, ¿no? Y si dan cuenta, revistas que pueden ser de la sociedad, que estén indexadas, ¿no?, como este caso lo tenemos nosotros también. No es usar cualquier tipo de artículo por ahí que sea, que semeje algo, no tiene que ser algo definitivamente de calidad y no de hace 50 años, salvo que uno quiere hacer una parte introductoria de la historia, ¿no? Es otra cosa, pero no para tomarlo como una evidencia del diagnóstico, sino a veces, hace 50 años hacíamos un diagnóstico de glucosa el Biuret, solamente dice, no, pero ahora hacemos una glucosa de tal nivel, enzimática, que es mucho más exacta, ¿se dan cuenta? Yo lo tengo solamente como una cuestión anecdotaria, pero no van a buscar, pues, geografía de hace 20 o 30 años. Y la exposición definitivamente va a ser calificada, ¿ok? La exposición va a ser cualificada al final, ¿no? Así que tenemos todo un semestre
juntos para poder ayudarlos, también nosotros aprender, definitivamente, y esto sea expuesto a posterior. Entonces, con esto ustedes van a ganar etapas, ¿no? Van a tener espacio después del examen, ¿no? Para poder ya poder por lo menos tener las bibliografías, ¿ok? Toma la bibliografía. Y luego en los transcurso de este semestre ya estamos revisando cómo están haciendo, elaborando el trabajo, para que al final tengan, siempre van a tener un tiempo de una semana, semana y media para poder corregir todo, porque una de las cosas que también hacemos nosotros es la corrección ortográfica. Te lo digo, no es una situación que es una novedad, también lo hacemos, porque es trabajo de investigación y cualquiera puede utilizarlo, ¿no? Porque algunos son trabajos, han sido trabajos muy buenos. Y acá tienen ustedes las partes, ¿no? La carátula, el índice, resumen, las palabras clave sobre todo, ¿no? Que eso es importante porque estamos en un trabajo de investigación. La introducción o antecedente es algo que no debe rebasar mucho, ¿no? Generalmente a veces nos dice una sola página, ¿no? Y la revisión bibliográfica y todo. Acá, por ejemplo, sí, definitivamente hay que profundizar, hay que calibrar, hay que pensar, hay que criticar, etcétera, no malamente, sino una crítica clínica, constructiva acerca del artículo, lo que están buscando. Referenciar a los autores es importante, ¿no? Quizás hemos aprendido en el transcurso de colocar siempre la bibliografía, ¿no? Porque es importante hacerlo y es un respeto también al investigador. Y definitivamente, como acá menciona, ¿no? El análisis de la información, que eso tienen que hacer ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo enfocan todo este trabajo? Ahora, acá en las conclusiones dice responder al objetivo, ¿no? Que definitivamente se ha planteado en la introducción. Si esto fuera un trabajo cualitativo o cuantitativo, sería otra cosa, ¿no es cierto? Estamos hablando de objetivos y hipótesis. Acá hay trabajo bibliográfico. Estamos teniendo un tema de referencia, ¿no? Entonces es importantísimo tener eso. Señalar, sí, las comparaciones y diferencias de los estudios incluidos en la revisión. Muchas veces una de las cosas es decir, bueno, con esto hemos hallado el diagnóstico. Y eso lo vemos nosotros, porque a veces cuando uno ha entrado hasta esta PADME o cualquier otra web científica, ¿no? O indexado, alguno dice, pero no hemos encontrado la evidencia que Juan, Pedro, María han encontrado. Pero hay una posibilidad, ¿no es cierto? Entonces estamos comparando datos, ¿no? Y aquí, una de las cosas que podemos ver nosotros en la clínica es lo mismo, ¿no? Dicen, no, pero este es por decir un ejemplo, ¿no? Este es una tifoidea. Sí, pero no tiene ninguna sintomatología de eso. Sí, pero es una tifoidea. Mira que ha salido acá en aglutinaciones, pero no ha salido más que uno en 40. Sí, pero hay algunas cosas más, porque tiene fiebre. Entonces, hay una aparente contradicción. Se suma todo eso y uno se va allá al tratamiento específico, ¿no? Y la investigación tiene que ver con eso. Hay referencias y como dice, mínimo 20 referencias, 30 referencias, dicen. Y ya saben lo que tiene que ser por grupo, ¿no es cierto? Eh, cinco, más o menos son 5 a 6 bibliografías por grupo. La exposición también es otra de las cosas que se debe tener en cuenta, ¿no? A veces uno ha tenido que cortar porque a veces no es 50 minutos, ni una hora, ni hora y media, ¿no? Hay que saber también qué graduar ahí, ¿no? No es repetir las cosas. Y una de las cosas que siempre se le dice es, tu exposición no debe ser leer lo que está ahí. Si tú lo lees porque no lo sabes, ¿ok? Entonces eso también califica al alumno. Ya tiene que saber interpretar las cosas, ¿no? Así sea un cuadro estadístico, una gráfica, ya sabe lo que está pensando, pero estar hablando de que esto, que el otro, y hay gente, ¿no? Entonces no puede ser que uno le va a poner buenas notas, ¿no? O sea, hay que saber también, como se dice, tratar de, ¿no? De poder conceptuar, ¿no? Toda esa información que tienen ustedes en este caso. Por ahí menciona 15 diapositivas,
15 minutos por grupo. Yo lo dejo ahí, respeto lo que ha mencionado la doctora Cintia, pero tiene que ser así. Recuerden cuando ustedes hacen un informe, cuando hacen trabajo de investigación graduado o van a sacar una maestría, le van a dar 15 minutos, ¿no? Y yo lo he visto cuando hemos estado a veces con colegas apreciando su exposición y le dice, ¿qué es esto? Pum, suficiente, y lo corta. Entonces uno tiene que colocar ahí las cosas que son definitivamente de evidencia, ¿no? No es relatar toda la historia clínica, es eso. Igual que hacemos con la historia clínica, ¿no? No es relatar toda la historia clínica, sino sacar ahí primeramente conclusión de la afiliación, lo que es el examen, etcétera, ¿no? El examen clínico, luego los allegados del laboratorio, rayos X. Entonces, no irse de frente, a veces hay algunos que se van de frente al diagnóstico. Ah, cuando tengo un paciente se van a ir de frente al diagnóstico, ¿no? Para hacer la afiliación. Entonces, ese es el orden. Entonces, la exposición también es igual. Hay que tener un orden, es que se exponen todas las importancia, ¿no? Para que puedan ser definitivamente competentes. Y al final, siempre es bueno hacerle una pregunta, a ver si el grupo lo ha hecho, ¿no? Y ahí no necesariamente es al que expone, sino también al resto. Por eso los 5 salen. Y muy bien. A ver, ¿qué opinan de esto? Y a veces parece que solamente es copia, ¿no? Porque no hay una situación de tener la seguridad de las cosas que se han hecho. También es, ahora, no es para ponerlos mal, ¿no? No es así. A nosotros también igual nos han enseñado. Significa que poner los 5 sentidos para hacer las cosas. Entonces, no es solamente copiar. O sea, creo que si nosotros logramos definitivamente este semestre incentivarlos a ustedes, para nosotros sería el mejor premio. Porque necesitamos médicos que investiguen, médicos capaces que investiguen. Yo creo que ustedes van a ser se puede decir, nuestra gratificación en ese término. Y ahí dice, ¿no? Exponen todos los integrantes, ya 15 minutos, todos. Podemos decir 15 minutos cada uno, ¿no? Pero todos tienen que exponer o por lo menos participar. Y a veces cuando lo hicimos en las historias, es algo, alguna apreciación de algún dato, salga el grupo, porque todos deben de conocer el tema, no que él no estuvo y ha pasado, ¿no? Y hay la calificación, no solamente por grupo, sino también de manera individual. La recomendación es lean el sílabus, ¿no? Lean el sílabus, o sea, no es, y ahí les menciona que el trabajo de investigación es el que más valor tiene. Entonces, si no hacemos las cosas como se están mencionando, ya pues significa que, ¿no? Por ejemplo, hay un tema, como decía, yo también voy a colocar algunos temas, tuberculosis y laboratorio, pero acá no es definitivamente la tuberculosis común y silvestre, es decir, de cada total, ¿no? Sino acá los hallazgos que puede haber de complicación. Diagnóstico y de la enfermedad de von Willebrand. Acá, por ejemplo, puede haber variables, ¿no es cierto? Puede haber también marcadores. Estudio metabólico en niños sanos, niños obesos, estudio metabólico. Son temas que definitivamente no he visto acá, pero sí en otros lugares, sí, en otros países se lo han hecho. Y miren, los proyectos de investigación, actualmente dicen, ¿no? Implican determinaciones bioquímicas, estoy volviendo a repetir, toxicológicas puede haber también, inmunológicas, microbiológicas, así como preparaciones histológicas diversas. Ya no estamos quitando nada, podemos acá también imagenología, pero necesariamente tiene que haber laboratorio. Un tema que se están haciendo actualmente, algunos, mire cómo es. ¿Por qué es tan importante la antitrombina? Y hay como cerca de 35 bibliografías que he visto sobre esta patología y lo están haciendo dentro del laboratorio. La resistencia antimicrobiana. Y acá es una de las cosas que, a pesar de que es una cosa frecuente, no lo tenemos. Cuando hicimos un trabajo hace muchos años, estábamos comparando con 3 o 4 hospitales, después de ahí desapareció todo.
¿Por qué? Dice, no, ¿para qué? Dice, no, tenemos que tener datos frescos, porque acá definitivamente es, yo recuerdo al comienzo cuando se trataba, ¿no? En caso de la coli, Escherichia coli, ¿no? Una amoxicilina, ampicilina, y luego llegó pues que el 90% de esto, 90% de cefalosporina, 90%, o sea, esto de acá es importante, ¿por qué? Porque estamos viendo un tipo de paciente, una complicación del paciente, qué antecedente tiene el paciente y por qué hay resistencia, el uso inadecuado, no solamente nuestro, sino también farmacológico, ¿no? En la farmacia. Uno ve cuando va, y yo veo a los pacientes, ¿no? Y dice, tengo tal cosa, tome estos 2 días y le ponen 3, 4 cosas y ya está. Ese paciente después de una semana viene complicado al hospital. ¿Tenemos datos? Pacientes que son de UCI tenemos datos. Pacientes complicados en cirugía tenemos datos. Estos son trabajos que se está haciendo en otros países actualmente, ¿no? Están actualizando sus informes. Miren, las características genéticas influyen en la susceptibilidad del COVID-19. El trabajo que se hizo bastante, en China se hizo los primeros trabajos, fue el grupo sanguíneo de RH. Se hizo eso, para ver si había una susceptibilidad a la presencia del COVID-19 en los pacientes. El uso de las pruebas rápidas, ¿no? Inmunocromatográficas. O sea, ¿qué utilidad tienen las pruebas inmunocromatográficas en la clínica? Y se dan cuenta, a pesar de que mucho se cuestiona, en el hospital, ¿no? En centros de salud, se le hace pruebas rápidas, HIV, pruebas rápidas, serología, pruebas rápidas, hepatitis, ¿ok? También hay pruebas rápidas para calificación de los estreptococos beta hemolíticos. Hay pruebas rápidas para adenovirus y problemas tipo diarreico. O sea, para virus, para bacterias también lo hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué implica esta importancia el uso inmediato de estas pruebas? Y hay en otros países, por ejemplo, hay trabajo de investigación tremendo en China acerca de eso. Ellos tienen muchas pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque a los 15 o 20 minutos ya tienen una probable, ¿no? Casuística de estos pacientes y se puede dar tratamiento preventivo. Ustedes lo mandan a hacer una prueba o cultivo a estos pacientes, va a demorar 3 o 4 días. ¿Qué le dan? ¿Se dan cuenta? Va a pasar a cultivo de todas maneras, pero ya tenemos evidencia que pueden adelantar el tratamiento del paciente y generalmente son a veces pacientes que son pediátricos. Pruebas para el diagnóstico de la malaria. No, es gota gruesa. Hay muchas más pruebas de esto. Muchas más pruebas y pruebas inclusive inmunocromatográficas. Hay pruebas inclusive utilizando los capilares. O sea, hay pruebas diferentes para poder hacer el diagnóstico de malaria, ¿no? Que también se está haciendo en otros países, también es trabajo, ¿no? Y en el África es mucha utilidad, ¿no? Por la falta de algún laboratorio. Miren acá, diferentes concentraciones de procalcitonina debido a diferentes patógenos. Un trabajo así simple, ¿no? ¿Qué hay con el Escherichia coli y una sepsis? ¿Qué hay con un estreptococo en esto? Lo que están usando es las cantidades, ¿no? Si realmente esto puede dar evidencia de un problema viral, un problema cocos, un problema de bacterias, etcétera. Entonces, es lo que están tratando de buscar, ¿no? Porque actualmente esta prueba se utiliza definitivamente en el 100% en la sepsis. El PCR, que el PCR es ultrasensible, que también se utiliza, pero lo que dan valor, inclusive los pediatras, es la procalcitonina. Miren, esta es una prueba sencillísima en laboratorio, ¿no? Combinación de análisis del PCR proteína C reactiva y el hemograma completo. O sea, ¿cuál es la variación? Normal, patológica, leucocitosis, leucopenia, etcétera, con el PCR.
y vemos al paciente, ¿no? Pero es una de las situaciones que podemos manejarla también igual. Y hay mucho más, ¿no? Igual acá, en la sepsis por sea, en este caso el COVID-19, ¿no es cierto? ¿Qué enterobacterias están asociadas con frecuencia? No dice, no, es pseudomonas. Ha habido otras cosas también. ¿Cuál es el laboratorio del dengue y complicaciones en el dengue grave? Y tenemos una casuística muy grande actualmente en el Perú, definitivamente, que quizás a veces lo ignoramos. Parásitos ambientales. Este es un trabajo que se hizo hace muchos años en el pasamanos de donde ustedes, ¿no? Ahí en el autobús, eso, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de flotilla de sangre periférica? ¿Qué nos ayuda a investigar? La hepatitis, etcétera. Todo eso son, y una de las cosas también es la microbinuria y la relación con la insuficiencia renal crónica. ¿Se dan cuenta? O sea, no es solamente utilizar una enfermedad, sino también definitivamente el hallazgo de ciertas pruebas para poder ampliar también nuestro conocimiento. Una de las cosas que también es importante es que a veces las preguntas, ¿no es cierto?, que tenemos que realizar para la investigación deben ser algunas características. Son cosas muy anecdóticas, ¿no? Pero es así. Igual, verbos utilizados, ¿no? Analizo, asocio, clasifico, comparo, cuantifico, describo. Y algunos están cuestionados y otros sí están aceptados también esta forma de poder manejar muchas veces la hipótesis, ¿no?, de estos pacientes. Determino, establezco, identifico. Hay una jerarquía eh, de esta presentación, ¿no es cierto?, de estos análisis, de estos reportes. Estoy midiendo, ¿no? Estoy relacionando una patología con otra, etcétera. Entonces, es importante el manejo también de la parte ortográfica. ¿Ok? Concluyendo, porque lo que estamos haciendo ahorita es solamente un panorama de esto. Concluyendo nosotros, todo trabajo que ya debe ser iniciado en este primer módulo, va a significar, ¿no es cierto?, ya valorar en el tiempo que posterior al examen y valorar ya la bibliografía que ustedes están recolectando. Ustedes ven el número, no lo que es. La segunda parte va a significar ya la temática, cómo van a organizarlo. Y la última, que ya corresponde a una semana y media más o menos de que ustedes van a tener libertad, ya definitivamente está expedito para poder ser expuesto. Si no hay un trabajo que no implique los exámenes laboratorio, no se le va a aceptar. ¿Ok? Porque eso es lo importante ahorita. No es porque seamos así drásticos, ¿no? Sino hay que tener también esa relación, esa comparación, esa combinación, porque a usted le va a ayudar posteriormente. La idea no es porque yo quiero así. Se van a dar cuenta cuando ustedes ya atendiendo pacientes, ¿no? Y no lo que sucede, ¿no? ¿Por qué razón, no? Porque esto les va a ayudar a ustedes a poder tener cierta disquisición. Termino. No es que nosotros demos el diagnóstico, ¿no? Los últimos años lo que está sucediendo, muchas veces lo digo en los, que a veces los médicos jóvenes que han salido, ¿no es cierto? Y esto yo no me había dado cuenta hasta que un tecnólogo me dice, doctor, mire, ¿qué pasó? 10 exámenes para emergencia. Bueno, tendrá sus criterios, ¿no? Pero cuando hay una situación clínica, y sobre todo en emergencia, tenemos que ser más específicos. Si fuera hospitalización, sí tenemos que hacer pues una rutina, un basal de todo, y luego entrar ya a la parte más específica, ¿no? Pero no es para preferirle, ¿no?, todo. Ahora, nosotros también hemos apoyado mucho la parte clínica, ¿no? Yo recuerdo mucho, y esto para terminar, nada más como una anécdota. Eh, Viene paciente, ¿no? Y pasa el anciano, le digo, sí, una cosa anecdótica, ¿no? Pasa el anciano y le digo, "Pues, ¿y por qué viene? Porque no, yo estoy bien, doctor". Me dice, no, pero ¿por qué lo han traído? Es que mis hijas me dicen que mi orina pesta mucho. Mire, nada más. Pero el caballero estaba
ecuánime, no tenía fiebre, no había manifestaciones, solamente es orina. Y cuando veo la orina, puro germen. Es una bacteriuria asintomática y eso lo tienen los ancianos. Llega otro paciente y lo envía, pues, ¿no? En nuestra época de amistad que teníamos con los médicos ahí. Y me dice, le pedían un cierto número de examen, hemograma, todo esto, y de le piden la orina. Entonces, es una paciente joven y veo su orina, entre amarillo a verde. Y le digo, llamo por teléfono, oye, Juan, le digo, ¿sabes qué? Le voy a hacer transaminasa a tu paciente. Oye, ¿qué por qué? Le dije, he encontrado que hay bilirrubina. Ah, ya, vale, no más guía. ¿Se dan cuenta? Entonces ya lo derivamos a la cuestión de hacer el examen ya específico para una hepatitis, ¿no es cierto? Pero ya en ese momento vemos por la clínica y esta manifestación laboratoria, por eso es importante. No desmerezcan nada, al final se van a dar cuenta que todo esto va a favorecer a ustedes, porque a veces tenemos que ser muy intuitivos, ¿no? En lo que estamos hallando. Y muy observadores, ¿ah? Muy observadores, inclusive esto lo van a ver ustedes en la práctica. Yo siempre le digo a los alumnos, miren lo que hay en la mesa, y a veces no lo ven. Miren el color de ojos, el pelo, todo lo cómo se peina, ¿no? Y también miren la mesa. Y a veces descuidan una de las cosas que se presenta y estaba el diagnóstico. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros, ¿no? Por eso que la investigación significa, no es no es una situación de imposición, es una necesidad en el médico. ¿Ok? Ok. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si quieren quedar, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Si no, descansamos. Todo claro, doctor. Buenas noches entonces. Muchas, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.